En esta ocasión vamos a estar compartiendo contigo algunos principios de cómo Dios realmente desea que desarrollemos nuestro ministerio, nuestro servicio dentro de todo lo que es su reino. Cuando hablamos de ministerio, no me refiero solamente a aquel que es llamado a pastor, evangelista, profeta, apóstol, sino estoy hablando de aquel llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros para desarrollarlo dentro de todo lo que es el contorno de la iglesia o bien fuera de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y de esta premisa tenemos que partir. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Tú tienes un ministerio, yo tengo otro, o inclusive podemos hablar de 2 o 3 ministerios que algunas veces las personas también pueden llegar a tener. Pero partamos del hecho de que por lo menos un ministerio tenemos cada uno de nosotros. La palabra ministerio tiene que ver con algo que Dios deposita en nosotros, que nos da la posibilidad de suministrarlo, darlo a otras personas. De allí que entonces cada uno de nosotros tenemos ese llamado, esa prerrogativa de parte del Señor. Y quiero basar estas verdades, principios que quiero mencionarte en esta hora, en el libro de Mateo capítulo 10. Y aquí lo que se nos expresa es primeramente aquel llamado que Dios hizo a los primeros 12 discípulos que Él tuvo. Dice en el verso número 1, dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y comienza a mencionar los nombres de ellos. Luego voy a leer algunos otros versos de este pasaje, pero quiero ya entrar en materia. Quiero decirte esta primera verdad. Todo aquel que tiene un ministerio tiene que ser consciente de que ese ministerio es un llamado de Dios. Un llamado de Dios, como podemos decir, una encomienda que Dios da, una misión que Dios da. El que tiene ministerio debe comprender entonces que Dios le encomendó un trabajo, que Dios le encomendó una misión en esta tierra, que Dios le encomendó una misión dentro del cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo, o como he mencionado, a nivel de toda la tierra. Es decir, pensar de que el llamado, el ministerio que cada uno de nosotros tenemos, lo vamos a esconder o no lo vamos a usar, o simplemente lo vamos a dejar ahí de lado. Eso es un acto de desobediencia de parte de nosotros hacia Dios. Todo ministerio implica un llamado, una encomienda, una responsabilidad que Dios nos entrega para que podamos fungir, para que podamos inclusive desarrollarlo. Esto es básico, amado televidente. Si tú seas creyente, seas cristiano o no lo seas, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Algunos lo tienen sin descubrir, otros lo han descubierto, otros lo están usando, otros no lo están usando. Pero cada uno de nosotros tenemos ese llamado, ese ministerio, y tenemos que desarrollarlo, tenemos que realmente tomar responsabilidad y ponerlo en práctica y hacer que aquello que Dios nos llamó a hacer esté sucediendo en nuestra vida. Otra verdad que quiero plantar en tu corazón, y yo la encuentro acá en el versículo que hemos leído, y es que todo ministerio que Dios entrega está enfocado hacia la gente. Y esto es básico. No está enfocado ni a edificios, ni está enfocado a cosas primordialmente. Todo ministerio tiene que estar enfocado a la gente. La iglesia del Señor ha perdido este norte. Y muchas veces nos hemos enfocado en edificios, nos hemos enfocado en actividades, nos hemos enfocado en cosas materiales
y hemos dejado de lado la gente. Cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos, cuando el Señor les entregó aquel ministerio, les estaba diciendo, enfoquen su ministerio. El llamado de ustedes es hacia las personas. El llamado de ustedes, número 3, como principio que quiero establecer, es hacia las necesidades de las personas. Las personas tienen muchas necesidades en el mundo. Hay necesidades de diferente tipo. El Señor aquí en este pasaje habla de gente que necesita liberación, de gente que necesita ser sanada. Hay gente que también necesita ser salva. Hay gente que necesita ser restaurada. Hay matrimonios que necesitan ser restaurados. Hay vidas que necesitan ser sacadas de las drogas, del alcoholismo, hogares que necesitan ser ministrados. Hay niños que necesitan ser apadrinados o recibir una paternidad. Hay mujeres que necesitan de una madre. Hay gente que necesita comida espiritual o comida natural. Y cuando hablamos de ministerios, de encomiendas que Dios entrega, estamos hablando entonces de un llamado del Señor a la gente a suplir la necesidad de las personas. No nos desenfoquemos, amada iglesia. Entendamos que el llamado de Dios tiene que ver con gente, tiene que ver con suministrar nuestro ministerio a la necesidad de la gente, impartir lo que tenemos a la necesidad de la gente. Un pasaje muy entendido en esto, o muy claro en esto, es aquel pasaje que muchos de nosotros conocemos, que nos aparece en el libro de Hechos capítulo 3, cuando el apóstol Pedro junto con Juan van entrando al templo de la Hermosa. Ahí ellos iban a desarrollar una adoración a Dios, iban a, yo diría, a ministrar a Dios. Pero cuando van entrando allí, se encuentra un hombre que está allí, paralítico. Y aquel hombre les pide una limosna. Pero ellos, dice la Escritura, viéndolo a los ojos, le dijeron, lo que tenemos te damos. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo allí? Estaban vertiendo su don, su talento, su ministerio en aquello que era importante para Dios. Y eran las personas y el suplir las necesidades de las personas. Yo he visto que se hacen actividades. Yo he visto que hay creyentes que pueden estar en una iglesia todos los días, pero no están desarrollando este llamado, este ministerio, enfocándolo en la gente. Inclusive a veces, más bien, menosprecian a las personas, o simplemente aquellas personas que tienen relación con ellos, están llenas de necesidades. Y aquellos hombres, mujeres que tienen el ministerio de Dios, no están desarrollándolo en procura de aquello que Dios les entregó. Otra verdad que quiero plantar en tu corazón: cada vez que Dios entrega un ministerio, Dios entrega una unción, Dios entrega un poder para que ese ministerio pueda ser efectivo. Cada uno de nosotros tenemos ese poder, esa unción, esa habilidad para desarrollar aquel ministerio para la gloria de Dios. Ese poder no es para otra cosa, es para ayudar a las personas, es para procurar que aquellos que están atados sean libres, para procurar que aquellos que están bajo las garras del enemigo puedan ser libres. Ese poder y esa unción Dios la depositó paralelamente al ejercicio o a la entrega que Él dio de aquel ministerio, de aquella encomienda, de aquella responsabilidad que Dios entregó. Dentro de todo lo que podemos aprender de este pasaje, podemos también mirar de que la entrega del ministerio, del llamado de Dios, no solamente tiene que ver con unción y poder, tiene que ver también con autoridad. La autoridad la podemos ver en varias formas. Número uno, la autoridad es autorización, en otras palabras. Hemos sido autorizados por Dios
dentro de su reino. Hemos sido delegados por Dios dentro de la estructura de su reino para desarrollar aquel trabajo. No podemos decir que no tenemos el permiso, porque autorización significa permiso, significa permisión para desarrollar aquel trabajo. Otro aspecto importante de la autoridad tiene que ver que la autoridad va muy ligada al concepto de gobierno. Dios entonces con el ministerio nos ha dado la habilidad de gobernar según se desprende acá sobre potestades, sobre principados, sobre gobernadores, según agrega el libro de Efesios en el capítulo 6, gobernadores de espíritus que gobiernan, sobre espíritus de maldad, inclusive ahí agrega. Hemos tenido inclusive aquella autoridad habla de gobernar sobre palabras que hombres hayan dicho, sobre pactos que hayan sido hechos, sobre maldiciones que hayan sido lanzadas. Tenemos autoridad sobre aquello, tenemos la habilidad de gobernar. La autorización tiene que ver con la palabra que recibimos, con la palabra que confesamos. La autoridad tiene que ver también con una habilidad de influenciar a otros y influenciarlos positivamente, poder ministrar sus vidas, poder declarar sobre ellos palabras de bendición, palabras que van a venir a romper yugos, palabras que van a venir a romper lo que el diablo durante años, meses o inclusive siglos, hablando a nivel de ciudades, él había querido gestar. Este ministerio que Dios nos ha dado es un ministerio para romper cosas, para romper maldiciones, para romper cerrojos, para abrir puertas, para destruir yugos que el diablo haya puesto sobre personas, sobre familias. Y es un ministerio que primeramente, inclusive, tiene que ser desarrollado sobre nosotros mismos e inclusive sobre otros. Aleluya. Yo percibo una gracia, una bendición de Dios a través de esto que estamos hablando por obra del Espíritu Santo. Es Dios hablando a tu corazón. Es Dios diciéndote la capacidad, el llamado que tienes, lo que Dios ha puesto en tus manos, que Él espera que tú lo administres bien, porque dice la Escritura que es necesario que lo que nosotros hemos recibido en nuestras manos para administrar, en aquello seamos hallados fieles. Gente que administra bien lo que Dios le ha dado. Gente que realmente está enfocada en lo que a Dios le interesa. A Dios prioritariamente no le interesan edificios, no le interesan las cosas. Eso a final de cuentas, dice la palabra, es heno y hojarasca. Aquello se va a perder, aquello va a pasar, aquello se va a quedar acá, si es el caso. Lo que a Dios le interesa es la salvación de las personas. Lo que a Dios le interesa es que la gente sea restaurada, que la gente sea vivificada, que la gente sea liberada, que la gente sea sanada, que la gente sea salva, que la gente sea pasada de un reino de oscuridad, de tinieblas, a un reino de luz. Eso es lo que a Dios le interesa, y es lo que a ti te debe interesar, lo que a mí me debe interesar. No pongamos nuestra atención prioritariamente en cosas materiales. No pongamos nuestra atención primeramente en cosas terrenales. Aquello va a pasar. Pon tu atención en la atención o en lo que a Dios le interesa, en lo que a Dios realmente para Él es prioridad. Si hoy solamente esto que estoy hablando pudiésemos hablar, ya realmente podríamos decir que ya Dios nos habló. Dios te está hablando a ti, pero Dios me está hablando a mí a través de esto que estoy mencionando. No tiene que ser palabras que entren por tu oído y salgan por el otro. Tiene que ser palabras que las podamos llevar a la práctica. Basta ya, amado televidente, amado hermano, de estar gastando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero en cosas que al venir las tormentas, al venir las situaciones, aquello pasará. Invirtamos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro máximo esfuerzo en aquello que tiene, yo diría, una inversión eterna, una inversión hacia la eternidad. Y eso tiene que ver con el trabajo que hagamos para con las personas.
para hacer un trabajo con las personas. Hay varias cosas que tienen que ser sembradas en nuestro corazón, que el Señor las tenía. Y usted seguramente lo ha leído algunas veces. Dice la Escritura que el Señor, cuando miraba a la gente, las miraba con misericordia, las miraba con compasión, las miraba como aquellas personas que necesitaban de un pastor, que necesitaban de la ayuda, de que necesitaban de alguien que les levantara, de alguien que les bendijera. Así es el corazón de aquellos que tienen ministerio de Dios. El corazón de aquellos que tienen ministerio de Dios es un corazón misericordioso, es un corazón compasivo, es un corazón que ama lo que Dios ama, la gente. Se me viene a mi mente, a mi espíritu, aquellas interrogantes que el Señor le hacía a Pedro, luego de que ya él había resucitado y estaba a punto de partir. Aquellas interrogantes que el Señor le hacía a aquel hombre que lo había negado, aquel hombre que lo había dejado solo en un momento, pero que definitivamente el Señor lo había escogido. Estaba entre estos 12 que he mencionado. Y el Señor le preguntó a Pedro durante 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro oía esa pregunta y respondía, él lo que respondía era, sí Señor, yo te amo. Y lo que el Señor le decía era, apacienta mis corderos, apacienta, pastorea a mis ovejas. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor lo que quería sembrar en el corazón de Pedro era, Pedro, yo te he dado un ministerio, te he llamado, te he escogido, te saqué de ser pescador de peces a ser pescador de hombres. No lo olvides. Te he llamado a que pesques hombres. Y ahora agrega con esto que estoy mencionando, el Señor le estaba diciendo, Pedro, yo te he llamado, te he entregado un ministerio para que ames a la gente, para que ames a mis corderos, para que ames a mis ovejas, para que las pastorees, para que las cuides, para que las saques del fango en que inclusive el diablo ha tenido a muchos. Ese es parte del llamado, es el enfoque del llamado nuestro. Si la iglesia en este tiempo se concentrara en las almas, si nuestro esfuerzo y nuestra dedicación primordial la enfocásemos en la gente y en sus necesidades, el mundo no sería lo que es. Nuestras iglesias estarían más fuertes. El alcance del reino de Dios sería más acelerado, más creciente. Pero cuando nosotros nos centramos en el accionar de 4 paredes, cuando estamos viniendo a los altares solamente por nuestras necesidades, cuando estamos viniendo a la iglesia solamente para ser fortalecidos nosotros, para ser inyectados de la gracia de Dios, para ser ministrados por su gracia, por su amor, cuando venimos a la iglesia solamente para recibir palabra a nosotros y poder crecer espiritualmente, sí. Pero cuando después de aquello nos olvidamos de la necesidad de la gente, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo o de estudio o cuando estamos desarrollándonos en el accionar de una ciudad y no estamos suministrando lo que hemos recibido, aquella llenura que hemos recibido a otros, no estamos entendiendo el ministerio de Dios. Una cosa más recuerdo en esta hora, otro pasaje que viene a mi mente, y este nos lo menciona el apóstol Pablo, cuando él en alguna ocasión estaba queriendo enfatizarle a la iglesia el llamado de ellos. Les decía, ustedes tienen un ministerio y el ministerio es el ministerio de la reconciliación. Y luego agrega y dice, porque el deseo de Dios es reconciliarse o reconciliar al hombre
con Él. Si usted se pregunta o me pregunta a mí, ¿cuál fue la razón de por qué Cristo vino aquí? Diríamos que Cristo vino a salvar a la gente. Cristo vino por la gente. Cristo murió por personas. Cristo derramó su sangre por personas. Lo hizo por ti y por mí. Nosotros somos personas, pero lo hizo por toda la humanidad. En la medida en que nosotros como cristianos centremos nuestra atención en las personas y entendamos que nuestro ministerio tiene que enfocarse mayormente a las personas y sus necesidades, muchas cosas a nuestro alrededor van a recibir un cambio. Va a haber una transformación. Esto tiene que ver con visión, tiene que ver con enfoque, tiene que ver con aquello en lo que nosotros vertimos mayormente el esfuerzo. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces se levantan ofrendas para levantar templos. Y uno pensaría, bueno, es que estos templos realmente sí son para congregar personas. Y está bien, pero muchos de aquellos corazones que ofrendan están pensando en su comodidad. Están pensando en un edificio. Y hay quienes inclusive lloran por un edificio, pero no lloran por la gente. Hay quienes dan una ofrenda para levantar un edificio, pero no dan una ofrenda para ayudar a aquel que está necesitado. No dan una ofrenda para que se predique el evangelio. Y es porque muchas veces se está dando lo que la Escritura dice, que nuestro corazón está en aquello que nosotros atesoramos. O lo que nosotros atesoramos es lo que va a jalar nuestro corazón. Si nosotros tenemos como tesoro las cosas materiales, nuestro bienestar, si solamente pensamos en nosotros mismos y estamos llenándonos y llenándonos de palabra y estamos viniendo para que oren por nosotros y para que nos bendigan y para que nos den una palabra o para que nos sanen a nosotros, y nos estamos olvidando de todos el resto de hombres y mujeres que necesitan eso y más, estamos desenfocados. Ciertamente Dios quiere suplir nuestra necesidad. Ciertamente Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecir. Dios quiere que tú seas sano, que yo sea sano, que yo reciba milagros. Pero Dios quiere que aquello también, ese ministerio, ese llamado que tenemos, también lo podamos enfocar en otros. Y esa es parte del plan de Dios. Es gran parte del plan de Dios. Por eso cuando el Señor vino a esta tierra, dice que Él andaba por la calle. Él estaba sanando, estaba liberando, estaba predicando, se sentaba con las viudas, se sentaba con los publicanos, hablaba con las prostitutas, iba a donde aquellos que recogían impuestos, visitaba casas como la de Zaqueo, iba a donde amigos como Lázaro, María y Marta. Todo esto porque Él estaba interesado en las personas. No es que no haya que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia definitivamente. Pero la Biblia habla de que el Señor iba a la sinagoga, iba al templo, pero mayormente su tiempo Él lo dedicaba a ayudar a la gente. La iglesia se debe de convertir en un centro de abastecimiento para nosotros. La congregación debe ser un centro de adiestramiento. La iglesia debe ser un lugar para usted ir y llenarse, para recibir estrategias, para recibir fuerza espiritual, para recibir presencia de Dios, para recibir dirección de parte de Dios, para recibir implementación de los dones y talentos que tenemos. La iglesia debe ser un lugar para recibir conocimiento, para ser bendecidos, sí. Y después de todo aquello que recibimos dentro de la iglesia, tenemos que ir a la práctica, tenemos que ir al mercado, tenemos que ir a la ciudad donde está la gente necesitada. Yo confío, amado televidente, que esto que hemos hablado, puedas tú bajarlo a tu espíritu y ponerlo en práctica.
y permitir que la gracia de Dios te llene. Termino con lo que dije al principio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y ese ministerio es un llamado. Y ese llamado viene a ser una encomienda, una responsabilidad. Y con esa responsabilidad Dios entrega unción, entrega poder. Ese llamado, ese ministerio es una autorización, un permiso, es una habilitación que Dios nos da. Y de allí, ese ministerio, lo que Dios nos dice, tiene que ser enfocado en personas y en las necesidades de las personas. Recibe esto de parte de Dios y yo creo que muchas cosas van a cambiar en tu vida y también en tu iglesia para la gloria del Señor. Yo te bendigo y espero que esta palabra la pongas en práctica para la gloria y honra de nuestro Dios. Bendiciones.